Hola, Hola, hola marujas. marujas. Bienvenidos un día más a Maruja Dime. Este ya es el tercer episodio del Un podcast. episodio súper interesante, yo creo Muy como todos. interesante como todos. No hemos grabado todavía, pero va a ser Pero va a interesante. serlo. Bueno, no sé, si quieres como para un poco calentar el ambiente, cuéntame un poquillo qué tal ha sido esta última semana. Pues ha ido bien, la verdad, dentro de lo que cabe, ha ido estupendamente. He tenido bastante ocio. Ah, mira. Sí, sobre todo con lo que respecta a libros, consumo de cosas. He jugado al Animal Crossing, que hace mucho que no Ujú. jugaba, que me encanta. La verdad, el hecho de tener tu huertecito, pagar tus deudas, vendiendo fruta. Yo es que siempre he sido más de los Sims, siendo A mí me encantaban. honesto. Me encantaban los Sims. O sea, Pero entiendo, o sea, a mí al menos particularmente como que el Animal Crossing se me hace un poco lento. es que es lento. Es como, pero me gusta la musiquita, o sea, a la vez es Es que como me que encanta el me parece ambiente. muy comfy todo, pero a la misma vez siempre me ha resultado como aburrido, porque era como, ¿qué hay que hacer? Que Ya. ya digo que paradójicamente me gustaban mucho los Sims y es que eso sí que no había nada que hacer. En plan, el objetivo que Literalmente. era hacer una casa, matar a la gente, en plan, Juntar. Bueno, había mucha juntar a ropa, famosos juntas a famosos. que te has creado tú Ujú. Yo jugaba bastante con la tablet cuando era pequeña, los Sims y tal, pero luego dejé de jugar y entró Animal Crossing en mi vida y ya y se jamás quedó salió, para literal. siempre. Creo que es el juego. Yo no juego a muchas cosas en la Nintendo y eso, pero es el juego al que más horas he echado en mi vida. Sabes que, bueno, no sé si está como estudiado, evidentemente no, porque, pero yo creo que Animal Crossing es el juego de la gente a la que no le gustan los videojuegos. ¿Tú crees? A mí me gustan los videojuegos, ¿eh? Lo que pasa es que Sí, pero no eres siento... perfil gamer, No, me no soy refiero. gamer. Sí, es verdad. Es como el Es típico que es muy juego que le chill. gusta, justo, o sea, yo creo que tiene obviamente su público, muy amplio además, pero Mm, como que gran parte de su público es gente que luego no le ves jugando ya. a la Play Sí, al X Call of o... Duty o... Sí. Sí, puede ser. Entro en esa categoría. Porque yo juego... Si juego, pues a los Zelda... El Profesor Layton me encanta. Pero sí que es verdad que jugar ahora es el Animal Crossing. Y de leer, me he empezado un libro que es cine, que me vais a llamar de todo, yo creo, si alguien nos Verás. escucha. Pero es que mi autor favorito es Tolstoy, que es una... Ujú. Es que me pesa tanto el cerebro. Denso. Que no lo es, No. te juro que no. Me estoy leyendo ahora Felicidad Conyugal. Dios, me Que está va de un encantando. matrimonio con problemitas. Sí, no, o sea, llevo la mitad del libro. Ah, mira. Es chica conoce Seguro que es chico. gordo, ¿no? Es súper finito, son 170 páginas. Uh, Y qué la letra raro. es súper grande. Me está encantando, me está gustando muchísimo. Cuando lo termine os contaré. Pero Ana Karenina, leeros, Ana Karenina. Yo se lo llevo diciendo a todo el mundo. Está obsesionada con Ana Karenina. Sí, me lo Yo leí en el 22, creo. Sigue siendo mi libro favorito. es como la regenta de... ¿No? En Sí, cierto pero más modo. chill, o Mucho sea, mejor. sí, es que es Bueno, a muy ver, la fácil de regenta, un leer. respeto a la regenta, Ojo, ¿eh? la regenta es cine, Mm, pero es difícil de leer. sí, Y Ana Karenina no es que sea súper fácil, pero es que empieza con un cotilleo buenísimo y ya te ya. mete y ya no sales. O sea, es que yo entré y ya no he salido. Pero bueno, en su contraparte he estado viendo La Isla de las Tentaciones, empezó el otro día. Para contrastar un poco el nivel. Sí, que también lo disfruto, me quedo dormida. Es genial, claro, es que es súper tarde. Bueno, ya. Empieza a las 10 menos cuarto y termina También digo que es que ya tardísimo. llega un punto que es la historia nunca acabar, o sea, Sí, y es el mismo bucle todo el es el rato. mismo bucle. O Yo sea, lo yo veo no por tengo... comentarlo. Es que Ya, yo lo comento con mi padre, con mi hermano, estamos aquí en familia, que es súper raro verlo en familia, pero es que lo vemos en en familia. verdad es lo mejor, ¿eh? O sea, Sí, yo, por ejemplo, consumo mucho, en plan, como cosas más juicy, más sí, picantitas, con mi madre y nos vamos comentando y claro, todo. es que es lo divertido, es lo Es lo divertido. divertido. Sí. Pero yo creo que se ha desgastado bastante el formato. O sea, yo creo que ya llega un punto que necesita un reposito o que le den una vuelta de alguna manera Un lavado porque... de cara. O que cambien eso las dinámicas, porque es que ya sabe, o sea, aparte que ya la gente va a lo que va, que ya iban desde la segunda edición, ya llega un punto que es como, bueno, cuéntame Y, algo más, en y que la plan, gente ya sabe cómo comportarse, cómo, o sea, van sabiendo que hay diferentes, estrategias que funcionan, ¿no? exactamente, diferentes personajes ahí dentro. Es como los que van a Supervivientes. Bueno, como todos los realities, en realidad es Sí, como que tú vas con un personaje y ese personaje lo llevas sí, a hasta el cabo hasta final. el final. Sí,
yo tengo que decir que me engancha igual. O sea, yo ya estoy dentro. A ver, que Yo me dejo enganchar en también. realidad es como ver una serie en cierto modo. Aunque Total. supuestamente esté, bueno, supuestamente no, parte de la realidad, pero la gracia del formato reality es esa, ¿no? Sí, totalmente. Yo en mi ¿Tú qué tal? caso, ¿Qué te la ha pasado? verdad no tengo como recomendación ni nada, pero vengo como a trasladar una queja o una reflexión o una Ujú. petición para Pública. este 2026 y es que vuelvan los cascos de cable. Ah, 100%. Yo Es- solo uso los de cable. sí, pues yo creo que la norma todavía es usar los de Bluetooth inalámbricos. Mira, yo los cascos, o sea, los que es que te ocupan hasta aquí, lo puedo llegar a entender porque es verdad que si llevas ese aparatejo y aparte un cable, Ujú. un circo. Pero los casquitos con Bluetooth tal, es que no los comprendo. O sea, Ya, los tengo, pero es que ya no los uso porque es que siempre que los utilizo sé que están sin batería. ya. O lo que me pasa mucho es que hay uno que se queda sin batería y el otro no. O sea, es como que van descompensados. No sé muy bien porque me los quito y me los pongo a la vez. O sea, que alguien me lo explique. Uno es Porque vago y el otro no. o el ojo vago, pues el casco Total. vago. Yo es que con los cascos, los grandes, los de diadema, los uso en casa y son de Bluetooth, pero tienen la posibilidad de cable. Yo Ah, bueno. no los he utilizado con Bluetooth. O sea, solo los Bueno, uso pero con también es verdad que cable. estando en casa, o sea, entiendo que la comodidad de, por ejemplo, estás corriendo, ¿no? Ya, Y te pones los de Bluetooth. eso lo entiendo. Es lo único lo Pero que yo por la gana. calle, Y encima, cable. poco se habla que la calidad del sonido es peor, por lo general. Sí. Obviamente, si te compras el casco de última generación, pues será distinto. Entonces, bueno, básicamente yo solo quería decir que vuelvan los cascos de Yo cable, creo que ya han vuelto. que la moda, o sea, estéticamente quedan mucho mejor. Más moderno, más misterioso. Es Más, como, wow, sí, es cables. como no te estás adaptando a los tiempos. Es como, Qué poco qué poco mainstream. mainstream, qué tías, va a su rollo, no Qué le importa chula. nada. Pero más allá de la estética, que también es que real que son mucho mejores. Aunque es verdad que también pasa que luego se te estropea uno. A mí esto no me ha pasado nunca. Me ha pasado que se me ha ¿Qué? estropeado Yo es que yo creo que como los hago así, el conector. Ah, es eso. Se los me ha hago un estropeado el burruño conector al vivo. móvil. ¿Sabes? Como el. Es que no sé cómo se llama, el jack o cómo se llama. ¿El qué? Sí, lo que enchufas en el móvil para que funcione. ¿Eh? Cascos de cable, Dani, los Sí. conectas al móvil. Ah, vale, ¿Sabes? A mí vale. se me ha estropeado eso alguna vez. Ah, no, a mí Como no. el inicio de eso. Pero el cable como tal Además, no. normalmente, como los cascos estos de cables, tiene uno que es con el que luego controlas en plan Ah, las canciones. eso Ese tiene, es el eso que me suele encanta. como luego funcionar. El que se suele como estropear es Es el el otro. otro. No me ha Supongo que pasado. es por cómo está hecho por dentro. Pero no me importa. Me da igual tener que comprarme cada año o cada 2 años. Sobre todo porque te cuestan 7 euros. Y, o sea, y ese es el tema. Mucho más baratos y mucha mejor calidad. Sí. Y ya Cascos de está. cable, ¿eh? Que nos, ¡Ostras! que nos promocionen los Menudo cascos. manifiesto en un segundo los Realmente. cascos de cable. Realmente. A ver si que Ella. alguna marca de cascos con cable. Aquí dejamos Nuestra info. nuestra info. Bueno, y ya que estamos, ponemos la intro. Maruja Dime, un podcast de Dani Mora y Alexandra Tous. Tu. Es buena intro. No está montada todavía, pero. Va a ser buena. Realmente va a ser muy buena, ¿eh? Que sí, va a ser buena. Bueno, ahora cómo arrancamos, a ver. Bueno, temón. Y vamos a hablar de padres. Progenitores. Progenitores. He estado pensando en el título de este podcast. Todavía no lo tenemos, lo tendremos. Ah, Y está he pensado en este. Claro, lo estaréis leyendo o viendo, sí. Ese es bonito. Sí. Bueno, veremos a ver si se cumple. Depende de cómo derive. Sí. Maruja, dime. Maruja, dime. Venga, dime. ¿Por qué la gente quiere ser padre? Buena pregunta. Bueno, aparte que yo creo que realmente cada vez la gente quiere ser menos padre, al menos contextualizando, ¿no? En España, en Occidente, Europa particular, es verdad que ese deseo parece como que está como... Se diluye. Sí, se diluye un poco. Ahora, esa gente que quiere ser padre, ¿por qué? Yo creo que el primordial es porque hay un
profundo deseo de trascender de alguna manera y como que esa siguiente generación herede, digamos, tus genes, tu manera de ver el mundo, llámalo como quieras. Como de dejar una marca de alguna Sí. forma. Yo creo que ese es en el fondo, el deseo principal. Al final, el amor, pues puede ser, pero es que eso es algo que hasta que no conozcas a ese futuro hijo o hija, Sí. nunca lo vas a saber, porque yo creo, no lo sé, porque obviamente pues no he tenido hijos, entonces no sé. No tenemos hijos aquí, ¿eh? Entonces no sé si es como algo que sucede de forma natural, digamos, pero me refiero a desarrollar amor por tus hijos, porque yo tengo ese pánico de, imagínate que tengo hijos o adopto en mi caso seguramente, en ese caso, en plan, mi mayor miedo es que me caigan mal, que no me gusten, que incluso me den un poco de tirria. No sé si eso pasa, que yo creo que tiene que pasar, porque al final es un ser humano independiente. Yo creo que, bueno, eso a lo mejor cuando se hacen súper mayores pero no sé, es que yo creo que desde mi perspectiva, a lo mejor también, no sé, es como muy personal, pero siento que es como un deseo, ¿sabes? O sea, O sea, es 100% es un deseo, no es un derecho. como yo por lo menos siempre he pensado, pues sí, yo quiero ser mamá, ¿sabes? Quiero tener un bebé, quiero ser madre, quiero criarlo, quiero que esté feliz, no sé, es como quiero traer una vida y hacer a esta personita como feliz y que salga de mí, ¿sabes? Es como, y ahora que somos más mayores y como que procesas más las cosas y lo piensas, ¿no? Creo que, no sé, tengo todavía más ganas de que eso ocurra también, porque yo hablo desde la perspectiva de tener pareja, que cuando, no sé, estás enamorado y quieres a esa persona, es como que quieres poder, en caso de que quieras ser padre, traer al mundo algo con esa persona, ¿sabes? A alguien con esa persona y, no sé, creo que en mi caso es como un sentimiento que viene del amor, literal, de este deseo como más puro, ¿sabes? No tan objetivo o a lo que le das muchas vueltas, porque yo no pienso en herencia, no pienso en trascendencia tampoco, pienso como en felicidad, en el amor que te da y tú puedes dar a un bebé o a una criaturita, tal. Que luego te dé tirria cuando esté en la adolescencia, pues puede ser, pero no lo sé. Ya sea biológico o adoptado, ¿sabes? Que nunca se sabe por dónde van a ir los tiros en la vida, pero A ver, lo es que mi está claro es que es una perspectiva. decisión que te cambia radicalmente tu vida, eso es así. Y fíjate, o sea, creo que es como muy paradójico porque creo que hay una doble tendencia de egoísmo, tanto para los que quieren ser padres como los que no, porque siento que se ha instaurado esa creencia o esa, no rechazo hacia los niños o hacia la idea de ser padre, pero sí que es verdad que como que es una idea que no atrae a la gente. Sí que creo que en algunos casos sí que parte cierto egoísmo, porque es como que en lugar de a lo mejor focalizar, digamos, todo su ser en criar a esa futura personita, se centran en, pues, por ejemplo, en el desarrollo de su carrera profesional, en, pues a lo mejor si tienen una mascota, pues le dedican todo su amor. Y en el fondo es como egoísta, en cierto modo. Eso es algo que empiezo a ver como últimamente, como el pensar que tus prioridades o intereses son los únicos que deben primar. O sea, creo que si no tienes hijos únicamente por eso, me parece que es un poco circo. Total. O sea, puede ser porque genuinamente no digas, oye, pues es que yo siento que no tengo esa energía de padre O ese o de instinto, es que madre. creo que es un instinto también. Claro, justo, Llega a no tengo ese cierto, instinto, entre comillas. llega a cierto punto en tu vida que tienes esa pulsión, ese instinto, no por querer tener un hijo, sino por querer ser padre o madre. Que en el caso de las mujeres creo que funciona un poco distinto y también depende de la mujer, etcétera, etcétera. Pero es son esas ganas, ¿no? Que hay gente que la tiene y gente que no. Claro, yo creo que eso o lo tienes o no lo tienes. Ahora, yo hablo de ese perfil que deliberadamente decide
pero por estos motivos que digo que me parecen en el fondo bastante banales. Y en el fondo, si lo piensas, es bastante similar a esa gente que quiere ser padre por ser padre. Ya. O sea, es la vertiente como opuesta, pero es la cara de la misma moneda, porque ambos buscan una trascendencia a través de cosas externas a ellos mismos, porque es, o unos lo buscan en el sentido de voy a criar a este hijo porque este hijo va a llegar a tal, entonces me va a dejar en tal buen lugar, o mi apellido va no sé cuánto, y luego por otro lado, no, yo es que no voy a tener hijos porque claro, yo voy a tener una carrera profesional, es como una especie de un deseo de, no sé, de alguna manera, ser inmortal, Sí, en cierto total. modo, que a mi manera de ver, ambas maneras son egoístas. Totalmente. Y son... Ese es el melón que quería abrir con esto. Creo que son extremos también. O sea, sí, son extremos totalmente de una realidad que es mucho más sencilla, creo, pero que se convierte en súper compleja porque de repente solo importas tú. Y entonces todo lo que sea externo o que implique cambiar tu vida es una ida de cabeza, o sea, no entra, no cabe la idea de tener un bebé o el polo opuesto. Pues sí, es muy interesante. Es una perspectiva, queríamos hablar de padres hoy, ¿no? Un poco, que es un tema súper amplio que podemos abarcar Mil de maneras, realmente. totalmente, pero creo que esta es una perspectiva, un enfoque muy interesante que tratar, la verdad. O sea, y creo que se habla mucho de la maternidad y me parece que con motivo, porque al final creo que, o sea, quiero decir, es una de las cosas más reales que tenemos en este mundo. En plan, si hay gente es porque hay unos padres. Eso es así. Entonces, sí que, pues eso, nos parecía como interesante poner sobre la mesa esta cuestión, también pues para reflexionar sobre, por ejemplo, a nivel social, cómo se percibe esta decisión de ser o no ser padre, este deseo, cómo se percibe entre hombres y mujeres, que hay, yo creo que no, o sea, nadie puede negar que hay como Un abismo un de... abismo en lo que supone para unas y otros, o sea, porque creo que para ellas, sobre todo, se les presupone que deben priorizar, en el caso de que tomen la decisión, es como, vamos, irrevocable o como lo quieras decir, que tienen que priorizar a sus hijos por encima de incluso ellas mismas y obviamente eso no está bien, o sea, porque quiero decir, más allá de velar por el bienestar de otro ser humano, uno misma también tiene que velar por sí misma, porque si no es que hundes a ti misma y hundes a tu hijo o hija. Sí, y creo que es súper complicado. O sea, yo sí que pienso que cuando tienes un hijo, o por lo menos lo que he visto en las mujeres de mi vida, es que tú sí que te das en ese momento inicial absolutamente a la criatura, porque sin ti no puede existir, no puede vivir, o sea, es como que te pierdes un poco y yo siento que es parte del proceso perderse. Y durante un tiempo el perderte y encontrarte como una mujer, ahora madre, o sea, como formar este combo de tu persona independiente pero madre de un bebé, creo que es el proceso de la maternidad más duro que hay. Y, y que teniendo un hijo nunca vas a volver a ser la que eras antes, sino que eres otra versión de ti, nueva, distinta y en muchos casos mejor, yo pienso. O sea, que siempre hay cabida para mejorar y para cambiar y para... Pero pienso que, como tú bien decías, es un punto irrevocable y, y eso implica que tú te transformas también. Entonces, me parece muy difícil, pero sí que pienso que hay un compromiso de dejar de pensar en ti como el centro de tu vida, por lo menos siendo madre, no tanto padre, porque tengo la sensación de que ese proceso pasa de manera más paulatina, pero cuando tienes a una criatura en tu vientre durante 9 meses y Pues yo todo es... justamente por ese mismo motivo pensaría que es al revés. Porque el padre, entre comillas, todo esto en una perspectiva cisexual, Sí, el padre de repente es padre. Y la madre lleva un proceso de 9 meses de gestación en el que ha estado asimilando esa idea. O sea,
En Claro. todo caso, creo que es más paulatino para ellas. Aunque luego a nivel físico eso tiene sus consecuencias y hace que la transición sea más dramática, Ujú. porque para él, entre comillas, pues pone la semillita y ya está. Sí, pero yo no creo que sea así, o sea, yo creo que es paulatino para el padre porque cuando nace la criatura, paulatinamente el padre se convierte en padre, ¿sabes? Por mucho que ya tenga el nombre cuando nace el bebé, va ejerciendo de padre a medida que pasa el tiempo, pasan los días, las horas, lo que sea, ¿no? Y la madre ya ejerce de madre en cuanto se queda embarazada, porque en caso de que se quede embarazada, si adoptas, imagino que la situación es más parecida entre el padre y la madre, pero en el proceso biológico ya estás ejerciendo, o sea, ya estás creando ahí dentro de ti a la Mira, criatura. justo con esto que hablas del proceso como natural, del embarazo, se me viene a la mente la película de Hamnet, bueno, Ujú. película, que está basado en una novela, creo de No sé quién es la autora, pero sí. Maggie, creo que lo tenía por aquí anotado, Maggie O'Farrell, pero bueno, yo voy a hablar particularmente de la película que está dirigida por Chloe Zhao, que es la autora de Nomadland, y justo ahora que lo comentas, creo que es buen momento porque a mí me llamó mucho la atención, no voy a hacer spoiler, Gracias, porque yo ni la he visto ni he leído el libro. no voy a destripar una cosa que es como muy Ujú. reveladora, sobre todo en la segunda parte, pero sí que algo que me llamó mucho la atención es una de las protagonistas, Agnes, se presenta como una especie de bruja y, y me llama mucho la atención el vínculo que tiene ella con la naturaleza, que desde la perspectiva del pueblo es como, pues eso, de brujería, Bruja. pero eso hace que su relación con la maternidad sea como, o sea, ella lo ve de alguna manera como algo, como una especie de, hay una especie de instinto de supervivencia, algo que está como predestinado, ¿sabes? Sí, Hay una especie de destino a nivel ella, a nivel como generacional, que ella está destinada a, pues, digamos, continuar ese legado, que no voy a entrar en detalles para no hacer spoiler. vale. Pero me llamó mucha atención porque, a pesar de este sentido como naturalista, como que se ve de alguna manera como algo doloroso, Ujú. de alguna manera, porque es como muy visceral, algo que no está idealizado y que a la vez como que está muy vinculado a lo terrenal. O sea, creo que estoy como siendo demasiado vago en lo que estoy diciendo para no hacer spoiler, pero en contraposición, el personaje del padre, él es como mucho más idealista, él es un escritor, Ujú. entonces como que contrasta mucho porque ella tiene, a la hora de, por ejemplo, enfrentar según qué situaciones que suceden en la película, entre ellas pues la muerte, em, como que ella lo afronta desde la crudeza, por ese sentido de que tiene muy claro que está como destinada a ello. Sí. Pero me perturbó un poco en ese sentido porque creo que no la había visto nunca de esa manera, porque creo que hay mujeres que, digo mujeres particularmente, que idealizan como esa idea de la maternidad, como una especie de algo casi divino. Y me gustó esa peli porque lo refleja de una manera súper cruda, que al final es como la naturaleza de ser madre, es algo, en verdad, si lo piensas, desagradable, Es súper duro. súper duro. Entonces, no sé, como que me llamó la atención esa manera de representar algo que, pues eso, siempre se vende como, no sé, con este vínculo especial que parece ser que existe entre madres e hijos, que se idealiza, aquí es como algo más, pum, en la Ya. cara. Mm. Pues me pareció súper interesante. ¿Crees que tú, o sea, crees que existe esa idealización, sobre todo particularmente con las madres? Que obviamente eso es un arma de doble filo, ¿no? Sí. Porque a la vez que, digamos, se habla de un vínculo especial, eso exige a la vez a las mujeres que tengan un vínculo muy especial con sus hijos. Ya. Y esto hace que muchas de ellas, por ejemplo, pues tengan que a lo mejor poner en segundo plano su carrera profesional, porque claro, es como, pues que entonces, qué mala madre, está dejando a sus hijos de lado, Mm. ¿sabes? Creo que es, todo tiene como un, o sea, todo parte como de lo mismo. Sí. Aunque obviamente las consecuencias son muy distintas, no sé, ¿cómo lo ves tú? Pues me parece muy interesante, pero yo sí que creo que no sé si hay una idealización,
O sea, no lo había pensado nunca. No creo que una cosa sea consecuencia de la otra, porque siento que lo otro viene más de la conciliación, ¿no? De que en la sociedad que tenemos ahora mismo es imposible. O sea, es imposible conciliar de manera que tú sigas teniendo tu misma capacidad laboral o profesional cuando tienes hijos, a no ser que estés en una situación de Privilegiada. privilegio absoluto. Yo que sé, una Rihanna, una Adele, ¿sabes? Que pueden parar su carrera profesional 10 Cuando años le salga de ahí. y no pasa nada, ¿sabes? Hablando así de artistas, porque hablamos mucho de artistas nosotros, pero creo que en la vida más real, más de clase media, normal, trabajadora, es súper complicado el poder hacer las dos cosas, y más siendo madre, porque siendo padre es diferente, queramos o no, es que es diferente, son cosas distintas, porque el bebé exige de ti cosas diferentes entre el padre y la madre. Si tú le estás dando pecho a un bebé, es que tienes que estar para él 24 horas del día, mientras que a lo mejor el padre está durmiendo, ¿sabes? Ya. Entonces, siento que no es que haya una idealización de ese vínculo, sino que realmente hay una necesidad de ese vínculo de manera inicial. De manera inicial, no, yo pienso que es para toda la vida. O sea, tú empiezas a ser madre cuando te quedas embarazada o das a luz y dejas de serlo el día que te mueres, por, independientemente de lo que ocurra. Luego que tú crees una relación especial con tu hijo porque seas más afín con uno o con otro, o porque tengas más relación con uno que con otro, pues eso sí que lo veo diferente. Sí que siento que los vínculos se crean con el tiempo, y también que tú como padre mmm, lo que siembras lo recoges con el tiempo, en tu relación con tus hijos y tal, la adolescencia, que es muy dura, todo esto, cuando se pasa, pues yo creo que se recoge ese trabajo. Pero con respecto a la relación con tus hijos cuando son bebés, cuando son niños pequeños y tal, no creo que haya una idealización, o que esa idealización sea consecuencia de la madre deja el trabajo, sino de una realidad, de pues tengo que cortar media jornada, que a lo mejor decides que no cortas media jornada porque no puedes, porque no tienes esa Por la necesidad, circunstancia que por lo sea. que sea, pero seguramente tu deseo sea no llego a todo, tengo que recortar. Yo creo que es más la necesidad que el hecho de que sea una decisión que tú deseas al 100%. Hay mujeres, hay madres que deciden o tienen ese privilegio de poder dejar su trabajo, o de querer dejar su trabajo y dedicarse a trabajar en casa, que es un trabajo igual o más demandante porque son 24 horas del día, igual que los padres, que pueden hacerlo también, que se quedan en casa todo el día al servicio de sus hijos al final. Son trabajos no remunerados, no cotizas, pero desde mi punto de vista son mucho más exigentes que estar en la oficina tecleando. Es que depende de la situación, depende de la familia y la persona. O sea, coincido contigo que creo que en sí del tema de la conciliación como que no se le da la importancia que en realidad tiene. Totalmente. Y, o sea, el sufrimiento que eso genera para tanto padres como madres. Pero yo lo que sí que como planteo, y por lo que hablo de idealización, es porque, o sea, coincido en que parece que como en primera instancia, ¿no? Las primeras etapas del bebé como que demanda, pues, por ejemplo, lo que tú dices, darle el pecho y demás, pero luego eso llega un momento en que se acaba. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? El padre es cuando entra en juego. O sea, creo que al final esta idealización cae en ese como esencialismo, entre comillas, de igual que o sea, el hijo demanda distintas cosas, mmm, como que a la vez los padres pueden ofrecer distintas cosas, Total. porque si partimos de esa premisa de que las madres tienen solo ellas, me Mm, refiero, porque yo creo, mi visión es que tanto padres como madres tienen ese especial vínculo de base. Entonces no hay esa como distinción, pero si partimos de eso de que, en el caso de las madres, como que la... Ay, perdí el hilo de lo que quería comentar. bueno, espera, que voy a recoger lo que decías Sí. y
yo sí que creo que está ese vínculo por parte tanto de madres como de padres, pero siento que es diferente. O sea, igual que tu relación como hijo, que no vamos a hablar de hijos, pero es que es imposible. Como hijo tienes una relación diferente cuando eres un niño, ¿no? Cuando eres mayor. Es que cuando eres mayor pues, ya las cosas cambian y las relaciones cambian, todo esto, ¿no? Pero tienes una relación diferente con tu madre, ves a tu madre de una manera y a tu padre de otra. Pues yo siento que ese vínculo inicial es diferente con respecto a la madre porque la madre está viviendo un proceso, las madres que dan a luz de manera biológica, ¿no? No que adoptas, de sentir ese vacío posterior de todas tus hormonas regulándose, de que tú al final esa criatura que tienes entre tus brazos es resultado de haber estado dentro de ti. Yo siento que ese vínculo es distinto. El padre ve a la criatura y es su hijo o su hija y este vínculo es diferente al de la madre. No mejor o peor, pero sí que siento que es diferente. Que eso no implica que el padre tenga que estar menos. El padre tiene que estar igual en otras cosas, quizás, ¿no? La madre se dedica a unas, el padre se dedica a otras y eso es donde poco a poco pues esa igualdad se puede ir consiguiendo, ¿no? Que siento que queda mucho y la conciliación es el claro reflejo de que no existe, pero es eso. Sí, o sea, entiendo ahora tu punto, pero a lo que voy es que la Sí, consecuencia directa de eso es que, claro, al final eso da carta blanca para que se den, según qué dinámicas, vamos a decirlo así, machistas, en totalmente. las que el padre, porque es padre, puede permitirse el ser ausente, ejercer un rol ausente, no cuidador, porque se presupone que la madre, con este especial vínculo que tiene, ¿sabes? Por Total, eso a lo que me refiero que es en cierto modo peligroso, aunque entiendo de dónde parte esa sensación de vínculo especial, porque pues también tengo ojos y lo veo, pero creo que reivindicar tanto ese, vamos a hablar así como feminidad de maternidades, favorece precisamente otros discursos que en el fondo, pues tanto tú como yo estaríamos en contra, totalmente. ¿sabes? Sí, Yo por eso trato siempre de no caer en estos esencialismos de madres y padres y hablo siempre como de un conjunto porque creo que a partir de eso, aunque obviamente hay una realidad biológica, a partir de eso es más fácil construir una realidad, digamos, igualitaria, ¿no? sí, pero, o sea, yo estoy de acuerdo con eso totalmente, y, pero al mismo tiempo siento que esta realidad igualitaria tiene que venir de una realidad y es que hay diferencias, ¿sabes? Y dentro de esas diferencias, de ahí tiene que venir esa realidad, que yo genuinamente pienso que hay que poner las cartas sobre la mesa. O sea, la mujer está menstruando toda su vida, ¿sabes? Y sufriendo toda su vida por este proceso biológico. Hombre, pues tiene que tener algunas cosas buenas, ¿sabes? Algunos beneficios, por así decirlo, en esta sociedad precisamente por esto. Yo qué sé, ¿sabes? Y por haber estado bajo el yugo del patriarcado toda la vida. Eso es Sí. una realidad. Entonces, no se puede poner, desde mi punto de vista, a la mujer en la misma condición que al hombre, porque siento que las realidades son muy diferentes en todos los casos, no solamente hablando de padres y madres y tal, pero sí que siento que precisamente para evitar estos discursos de no, es que puede ser padre ausente porque necesita a la madre, yo siento que el bebé necesita al padre y a la madre en cosas diferentes, pero dar valor a lo mucho que necesita la madre en un principio y toda su vida, pero al padre también. Y siento que a partir de ahí, a raíz de ahí, evitar pues estos discursos de no, es que el padre puede trabajar más, porque tal, bueno, dependiendo de la época de Es la a lo que me vida, refiero, la queda madre puede trabajar más y el padre tiene la posibilidad de quedarse en casa más o ir a por los niños, o la madre puede aumentar su capacidad laboral, yo qué sé, depende de la de relación, casos y casos. claro, pero la realidad es que los papeles son distintos, desde mi punto de vista. Ujú. No, ver, o sea, y es respetable y, o sea, entiendo tu punto en cierto modo de reivindicar, digamos, la maternidad en sí misma, Hmm, porque es verdad que, pues, tampoco es una, o sea, creo que cuando se pretende abogar por, digamos, la igualdad en la sociedad en general, es importante tener en cuenta la realidad particular de cada uno. O sea, claro,
al final está muy bonito hablar de un racismo, contra el racismo, por Sí. ejemplo, todos somos iguales, pero si omites, digamos, las trabas o las problemáticas concretas que tiene, en este caso, a lo mejor una etnia o que sufre una etnia particular, evidentemente, pues es un discurso vacío. Totalmente, estás ignorando la realidad. Que a lo mejor habría que encontrar una manera de unificar todo, porque creo que a día de hoy como se tiende a los extremos, es muy difícil encontrar un discurso común sin caer en contradicciones, que seguramente a lo largo de estos minutos que llevamos hablando hemos tenido 800 contradicciones. A mí me pone un poco nerviosa porque es un tema... Volvemos a decir, lo decimos en todos los episodios, todo esto es nuestra opinión. todo esto es mentira, no es real. No es real, es un sueño onírico, pero sí que es verdad que es un tema como súper controvertido y que puede causar opiniones muy extremas y realmente estamos simplemente diciendo nuestra opinión de las cosas. Esto no lo hemos hablado previamente Dani y yo. No. Al final yo creo que es eso, también dependiendo de la situación, porque estamos hablando de parejas cis, hetero, con capacidad de reproducción, que no es el caso de todas las mucha parejas gente, claro. cis, hetero y mucho menos de otras parejas que no lo sean, ¿sabes? Ya sean dos hombres, dos mujeres, dos lo que sea, que quieran tener un bebé, adoptarlo. Es que son miles las realidades. Entonces es muy difícil tratarlo de manera que nadie se sienta ofendido. Sí. Y de no caer en esas contradicciones. Simplismo. Total. Y de no caer en las contradicciones porque a lo mejor tú no eres consciente o yo no soy consciente de 1000 otras realidades en las que a lo mejor opinaría de manera diferente a la que opino de él en este caso. Es que no lo sé, es que es complicado. Sí, a ver, es que en realidad dices un tema y en realidad alguien siempre te va a poder rebatir porque te va a decir, bueno, pero es que mi prima Paqui no le sucede esto. Claro, y tendrá toda la razón. ella es una superwoman que trabaja 12 horas y Y no entiende este discurso tuyo de repente de reivindicar, pues en este caso y tuvo un parto estupendo, tardó 5 minutos. O lo contrario, entonces dirá, no, pero es que a mí pues fue horrible, no sé cuánto. Pues sí, y todas las realidades en verdad pues Total. son válidas. Ese es el resumen. Y nos va a parecer genial, nosotros respetamos absolutamente todo. Nosotros ya previendo la cancelación. Sí. No. Que sería interesante hablar en sí en otro episodio de la cancelación como tal. Sí. Porque creo que es algo que ha evolucionado mucho con los años. Pero bueno, nos vamos por las ramas. Podría ser el siguiente. Podría ser el siguiente episodio. Bueno, nos decís. Sí, a ver. Volvemos, padre, madre. Aterrizamos, padres, madres, buenos padres. Es que quería hablar, y ya introduzco como mi topic, mi caso particular, porque ya sabéis que nos gusta como pues ejemplificar las cosas de las que hablamos a través de pues situaciones o personas concretas, porque creo que es mucho más fácil de ver y aparte como que dan pie a reflexionar, porque sí, total. Con esto decimos que hay que tener en cuenta todas las realidades, es que a mí me gusta ver las vidas ajenas, por eso somos unas marujas. Literalmente. Porque creo que aparte como que aprendes mucho a saber tú qué quieres, qué no, a través de los errores de los demás. Totalmente. Y si estás con los ojos abiertos los vas a ver. Si no... Entonces quería hablar particularmente de las malas madres, porque creo que también es un tema muy controvertido. Porque claro, es como que es una mala madre, o sea, también es un tema... es el podcast en el que nos van a cancelar de fijo, Dios. Dios, sí, verdad, sí. Por eso voy a intentar como atenerme como a casos reales de malas madres, que creo que las hay, existen, igual que existen malos padres. Digo malas madres porque voy a hablar de una madre, pero obviamente existen malos padres. Nada, yo voy a hablar de un mal padre. O sea. Vale, es verdad, pues nos vamos a compaginar ahí muy bien. Quería poner como ejemplo, como para introducir, hablar del caso de Janet McCurdy, la actriz de iCarly, que en sus memorias, ¿cómo se llamaban? La noté. Bueno, en español es Me alegro de que mi madre haya muerto, que es un título... Es verdad. Un título muy fuerte. El libro, bueno, sus memorias salieron en 2022. Ahora van a hacer una serie para Apple TV. Bueno, sí, en verdad es muy fuerte. Bueno, ya sería como tema aparte hablar de cómo puedes, digamos, escribir sobre tu desgraciada vida y ahora lucrarte de ella a través de una serie. Pero bueno,
No te queda otra, dices, bueno, Bueno, quiero alguna... decir, Ya. siempre queda otra, ¿eh? Sí, siempre queda otra, siempre Pero queda bueno, o otra. sea, Pero ves el filón, yo creo que ya era consciente. Ves sí. el filón, sí, jolín. Tenía que tener un equipazo de comunicación detrás de todo para titular así un libro y salir Hombre, sí, sí. airosa y tener contactos para crear una serie a través de Apple. Bueno, a lo mejor es que han acudido a ella Están a en raíz ello, está en del... proceso, ¿eh? Ya. Pero bueno, Cuéntanos. pues que, a ver, en el caso de ella, obviamente ese título hace referencia a su madre, evidentemente, y ella habla de lo mal que lo pasó, porque al final, en el episodio anterior con Britney lo pasamos un poco por encima, esta situación de niños, adolescentes que terminan siendo explotados por sus propios padres, porque ven ahí Filón. un filón importante, pues, y eso, y sacan, los exprimen hasta un punto, pues, que evidentemente hace que sus propios hijos se planten porque digan, ¿qué es esto? Total. Y, o sea, y por ese lado, bueno, Janet habla de, aparte de todo esto de Dan Snyder, los supuestos en Qué el bien set, que lo has dicho así. sí. O sea, porque como voy a meter términos complicados, voy a intentar omitirlos Muy bien. para facilitar procesos. Sí. Pero bueno, eso, que a raíz de este caso, quiero decir, este ha sido como el más reciente, pero no es como un caso aislado, ni quiero decir, es una realidad que vamos, en una industria como Hollywood lleva presente desde que Hollywood es Hollywood. Sí. Porque al final, quiero decir, esta premisa de sueño americano, de venimos de la nada y ahora hemos llegado a lo más alto, al estrellato, eso encierra muchos mensajes truculentos. La palabra del... Qué buena es, truculenta, ¿eh? Sí. Ahora uso mucho pivotar. De verdad que Deberíamos sí. llamar en plan, Maruja, dime pivotando. Bueno, ya como aterrizando. A raíz de este caso me pareció interesante buscar, pues, casos emblemáticos o Ujú. paradigmáticos de este fenómeno de madre o padre que explota a sus hijos y terminé encontrando a Judy Garland, que no sé si muchos yo creo que vais a saber quién es, al final es uno de los rostros más importantes del siglo XX en el cine El clásico, rostro. el rostro, porque ella interpretó a Dorothy Gale en El Mago de Ujú. Oz. Entonces, pues bueno, al final no estoy hablando de actriz de nicho o de película independiente, Indie. sino de una actriz de estudio de el fenómeno antiguo de los grandes estudios que se aprovechaban al máximo de Tela. y bueno, sobre todo con las actrices era horrible las cosas por las que las hacían pasar, pero bueno, particularmente ella me parecía interesante porque su relación con su madre es bastante complicada, o sea, empiezo por el final y es que obviamente su relación con ella terminó totalmente mal. Ujú. Obviamente no, después de todo lo que vivió, no quería saber prácticamente nada de su madre. Entonces, bueno, sin más dilación, voy a introducir un poco la vida de Judy Garland para los que no sabéis quién es. Hay muchas anécdotas que ya digo que son como muy conocidas, pero es interesante como ver un poco de dónde surge. Bueno, Judy Garland nació el 10 de junio de 1922 en Grand Rapids, Minnesota, Estados Unidos. Y pues bueno, ella nació en el seno de una familia de artistas de vodevil, que es básicamente como un género así de teatro, que es como entre comedia, sátira, tiene también parte musical. Sí. O sea, sus padres, los dos, se conocieron, digamos, dentro del mundillo. Familia de artistas. Sí, podemos decirlo así. O sea, se casaron en 1914 y luego se mudaron juntos a Minnesota. La madre, que ya la introduzco, se llamaba Ethel Marion Mill y el padre Francis Avent o Frank Gam. Ujú. Eh, Evidentemente Judy Garland, el nombre es un nombre artístico. Como la mayoría de actrices de aquella Sí, época que se ponían un nombre que sonase más, que la representase más como pues icono o diva claro. o según lo que pretendiesen transmitir. Y ella
se llamaba Frances Ethel Gamos, al final un mix del nombre de sus padres. Ella tenía 2 hermanas mayores que pues en esa historia no nos interesan tanto, evidentemente. Y pues podemos decir que la madre tenía una especie de frustración porque pues aunque estaba dentro del mundillo del vodevil, ella tocaba el piano, cantaba, bailaba, o sea, pues todo, ¿no? Pero ella nunca, digamos, llegó al éxito como llegaría su hija. Entonces, en cuanto ella vio a su hija un diamante en bruto, Dijo, uy, dijo, lo voy a uy. limpiar esto tela. Y bueno, básicamente Judy Garland debutó en el teatro de su padre, en el New Grand Theatre, durante un espectáculo navideño junto a sus hermanas. Ambas, o sea, las tres, eran tres, formaron un trío que se llamaba The Gum Sisters, muy original. Luego se cambiaron el nombre más adelante por The Garland Sisters. Ah, y ya está. A raíz de, o sea, según he leído, hay como muchas teorías, porque, bueno, en cuanto a la elección del nombre de Judy, pero bueno, se dice que se cambiaron el nombre a recomendación de George Jessel, que era el dueño del Teatro Oriental de Chicago, que se dio cuenta como que la gente se reía del apellido de ellas. ¿Por los padres o...? No, el GAM, como que le hacía gracia al público, entonces dijeron, mira, vamos, Esto hay que cambiarlo. nueva imagen, rebranding. Hay que cambiarte el nombre, chavala. Entonces, pues se cambiaron el nombre. Pero bueno, esto ya fue como mucho más adelante. Entonces, ella debutó, o sea, Judy empezó con 2 años a actuar y se dice que ya desde un principio ella tenía un talento casi innato. Que bueno, este es otro tema que nos gustaría tratar en otro episodio, hablar de talento, de si es algo innato, algo heredado, porque aquí parece que es como, pues eso, que le venía casi divino. Sí. Se dice que ella cantaba el coro de Jingle Bells como afinando todas las notas, o sea que con 2 años es bastante... Es una barbaridad. Entonces, bueno, digamos que ya desde un principio ella apuntaba maneras, ¿no? Sí. Y pues bueno, aquí ya empieza como truculento. La truculentación. Momento truculentación. Bueno, los padres, aunque les unía esa pasión por el vodevil, tuvieron muchos altibajos en su relación. No consta como que se separaran, también porque no estaría bien visto o por lo que fuera. Y se habla de problemas financieros y también de que el padre podría ser o haber sido bisexual y haber tenido affairs, haberle sido infiel, haber sido infiel, pues con hombres e incluso adolescentes. Hoy va. Sí. A ver, aquí no vamos a detenernos en el padre. Es verdad, estamos hablando de la madre. Claro, nos vamos a centrar en la madre, pero bueno, quiero aclarar que el padre, aunque estuvo como un poco distante con su hija por estos altibajos con la madre, que se distanciaba, o sea, no estuvo tan presente en todo lo que vivió Judy, sí, ¿vale? Pero digamos que él consentía. Ya, claro. Tampoco vamos a exculpar a este señor. No. Y aparte es que le quito en esta narrativa, en esta historia, porque él se muere cuando Judy todavía no ha triunfado despegado con Dorothy. Entonces, como que sale un poco de... Ya. Pero tampoco le fuerza mayor, también sí. te digo. O sea, creo sí, que también sería otro perlita. Sí. Pero no sé, eso, nos sentamos a la madre porque fue la que, digamos, empezó a ejercer de manager de sus hijas Claro, rápidamente. Es que ese es el problema. O sea, ya como lo fuerte. Y esto es como medio de dominio público, pero bueno, sí, creo que no es tan conocido como para gente de nuestra generación. Resulta que cuando tenía 10 años, Judy, su madre comenzó a darle pastillas para aguantar, digamos, ese ritmo, ese trote. Entonces le daba como anfetaminas para despertarse y tranquilizantes para dormir. ¡Qué barbaridad! Lo digo entre risas, pero obviamente esto es un para circo. Llorar. Es para llorar. Qué Evidentemente, ese cóctel como molotov de pastillitas, pues terminó teniendo consecuencias a lo largo de la vida de ella. Esto lo hacía también dependencia. Perdona. Sí, la madre de Drew Barrymore. Ah, claro. ¡Qué barbaridad! Es verdad, el caso de Drew Barrymore podría haberlo metido en esto, pero sí, bueno. Estamos hablando de Judy. Sí. Y eso, obviamente, pues esto le llevó a una drogodependencia
Y aparte, bueno, luego con el tiempo se incluyen pues otras drugs, Sí. en plan morphine, coke Ya, sí. y obviamente el alcohol. Ujú. Bueno, ya no sé si esa la puedo decir, pero bueno, como estamos... Da igual. Mm. Y bueno, evidentemente, como podréis imaginar, esta mujer, Ethel Marion, era una mujer muy autoritaria y que trataba muy mal a sus hijas y particularmente a Judy, que era con la que veía, a la que veía como más Claro. potencial. Hay anécdotas que hablan de que las amenazaba con duros castigos cuando, por ejemplo, Judy se negaba a actuar porque claro, ella empezó a mover a sus hijas por diferentes circuitos, diferentes teatros, y algunos pues no eran a lo mejor un lugar idóneo para que Era una crecieran unas niña, niñas. claro. Y entonces a lo mejor Judy pues no se sentía cómoda o no le apetecía actuar y entonces su madre pues la amenazaba y tal. Entonces podemos decir que ella fue literalmente arrojada, empujada a la industria, partía a lo mejor de un interés genuino, que a lo De mejor un le gustaba, talento, un talento, además. pero yo creo que pues no habrías llegado a donde está si no hubiese sido por la madre, porque es que ella empezó luego, se mudaron a California y a Lancaster en el año 1926 y ahí ya pues momento apariciones puntuales, hablo En el del trío. 26. O sea, Judy Garland, has dicho que era del 22. Del 22, sí. ¿Qué Se dices? mudaron a los Con 26 4 años. y luego ya, pues, a ver, supongo que fue progresivo. Ya, pero jolín. Judy habla de, por ejemplo, lo difícil que fue para ella como tener esta relación con su padre, de que por temporadas volvían, se alejaba, como, o Ya. sea, Tenía una digamos... doble vida. El padre. Podemos, no lo sé, o sea, lo desconozco, pero pues supongo que sí, ¿no? No lo sé, es que suena. Suena, La verdad que suena que suena, sí. sí. Entonces, bueno, la verdad es que no me parece como el entorno idílico a nivel como familiar, ¿no? Eh, bueno, con esto que digo del empeño de su madre, finalmente se pusieron en contacto o lograron, digamos, llamar la atención de ejecutivos de Hollywood y particularmente del propietario, o bueno, el presidente de la Metro Goldwyn Mayer, Louis B. Mayer, Ujú. quien en septiembre de 1935, después de mandar a un compositor que se llamaba Burton Lane al teatro en el que en ese momento actuaba esa noche, que estaba en Los Ángeles, para ver, digamos, actuar a las hermanas. Ahí fue como que dijeron, uy, esta chica Nos puede dar nos puede dar dineritos. dinerito. Entonces citaron a Judy y a su padre para una, digamos, una prueba como informal, ¿no? En plan, Sí. como improvisada, ella les cantó y pues Les encantó. les encantó, básicamente. Entonces allí firmaron ya como un contrato de exclusividad de 7 años con el estudio y yo creo que en el fondo esa firma fue un acto simbólico de su propia sentencia de muerte porque, siento decirlo así, pero realmente es que le destrozaron la vida Mm. por las cosas que le hacían hacer. O sea, el tema es que, claro, ya cuando llega ese momento de la firma, 1935 he dicho, sí, Sí. Judy ya tiene 13 años. ¿Qué pasa? Que ya pues empezaba a desarrollarse. ¿Qué pasa? Que evidentemente esta imagen adolescente no casaba con este perfil más estrella infantil que querían potenciar en ella. Y hay una anécdota, que esto es como súper conocido, que cuando en el rodaje de Mago de Oz, que fue 2 años más tarde, en 1967, ya 16, 17 años, Ujú. a ella le ponían un corsé Sí. súper apretado, súper doloroso, pues para taparle el pecho, disimular las curvas y todo esto porque el personaje como que lo requería, ¿no? Que fuese como Sí. preadolescente. Pero vamos, o sea, quiero decir, es que el Qué rodaje de horror. esa película Qué, daría para otro podcast entero, qué en realidad, tortura. porque hay muchas cosas turbias más allá de esta anécdota. Sí. Pero bueno, con esta quería como hablar de ese dilema que tenía Judy con su imagen y que potenciaron los propios ejecutivos del De la estudio metro. y su madre, que también participaba de ello. O sea, porque con este cóctel molotov de pastillitas, quiero decirte.
Em, y claro, ella, aunque a lo mejor ahora busquéis fotos de ella y digáis, ay, pues una chica muy guapa, en realidad como se entiende que ella no encajaba dentro de los estándares de la época, porque ella pues se codeaba con actrices como Ava Gardner, Elizabeth Taylor, que representaban otro tipo de belleza como más glamour, y ella pues era una chica muy bajita, me parece que medía 1,51. Qué bajita, sí. Y como que tenía parte de un cuerpo pues a lo mejor no tan estilizado, entre comillas, como pues otras actrices, entonces como que, bueno, no voy a como mencionar las cosas que le decían gente pero horribles. Pobrecita. O sea, incluso el hombre El de la metro. el Luis B. Mayer, ha hablado de ella como, o sea, me río nuevamente por no llorar. La llamaba como mi pequeño jorobado o algo Madre así, mía. porque como aparte tenía como un poco de chepa o no lo sé, pero bueno, sea como Qué sea, cuadro. evidentemente eso hace que ella empezara a desarrollar una serie de complejos físicos. Como para no, es que cualquiera. Pero es que encima ya no solo eso, sino en plan con esta obsesión con su físico, con parecer más delgada en pantalla, tal, ella tomaba pastillas también adelgazantes, se sometía a dietas terroríficas, o sea, he leído que, por ejemplo, entre la dieta, obviamente, sin ningún tipo de comer o no comer, o sea, había mucha esta cosa de qué tenía que comer, cuánto sí, cuándo no, pero aparte como que diariamente se fumaba 80 cigarrillos, porque eso como Pero que qué le quitaba el barbaridad. apetito. O sea, es Hombre, todo una dinámica como súper ostras, turbia. literalmente se estaba matando. Y claro, todo esto potenciado aparte porque su madre no es Lo como que dijese, no propiciaba. hija, tú eres Hija, no guapa hagas como esto. eres, no necesitas cambiar nada, porque ella fue la primera que desde un principio quiso Claro. convertir a su hija en un robot. Entonces, ¿qué menos si ya quieres que sea un robot? Que encima sea un robot agradable a la vista, entre comillas. Qué barbaridad. Es muy turbio, es muy, muy, muy turbio. Es que, o sea, lo que tengo aquí en plan, su vida al final era propiedad del estudio. O sea, su vida les pertenecía porque ya no solo a nivel físico con las dietas y todo esto, sino que también marcaban su agenda al milímetro, los movimientos que podía o no podía hacer, porque claro, si se juntaba o hacía o se iba según qué fiestas, esto es un poco lo que le pasa a muchas otras actrices, cantantes que están encorsetadas en esta imagen que se te pretende potenciar de ella. En este caso de ella se habla como la chica de al lado, como este perfil de chica como mona, tal, pero que no representa pues una belleza de otro belleza. tipo de... Sí, Que ya te digo, a día de hoy yo la veo y digo, qué chica más guapa, pero bueno. También total. tengo que decir esto que chica más guapa tampoco me parece bien porque es como... Parece Ya, la que está necesita... reduciendo. Claro, que necesita validación y para nada, ¿eh? Pero simplemente decir el absurdo. Es que es un absurdo. O sea, el decir que Judy Garland es el jorobado de Notre Dame es una barbaridad. Es una barbaridad, sí. Entonces, lo lógico es decir que no lo era. Pero bueno, ella no era la única, evidentemente, que vivía este tipo de situación. Y también quería mencionar que, por ejemplo, Mickey Rooney, que es un actor de la misma época de ella, ambos como que fueron una pareja de moda, una pareja juvenil, porque participaron en varias películas juntos. Sí. Él habla también de experiencias similares con el tema de las pastillas y tal. Evidentemente, a lo mejor la exigencia a nivel cánones de belleza no era tan extremo, pero quiero con esto decir también que afectaba, digamos, a todas las estrellas juveniles. Sí, actores y actrices. Actores y actrices, justo. Bueno, pues evidentemente esta espiral, ¿no? Que también encerraba una especie de complejo de inferioridad, ¿no? Porque ella se sentía inferior a todas las demás y eso hacía que, pues eso, entrase en una especie de bucle. Claro, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, no sales de esa espiral constante de maltrato hacia ti misma, que además potencia el maltrato que los demás ejercen sobre ti. Y al revés. Una vida, pues eso, atormentada, 3 intentos de el primero de ellos, bueno, fue como tras el rodaje de la película del pirata y luego hubo otra ocasión. El segundo intento fue después de pillar a su marido, el padre de Liza Minnelli, Vincent Minnelli, que le pilló con otro hombre, entonces como que ellos les puso Qué como un cuadro, breakdown. Madre mía. Pero me parece muy curioso, en plan, el paralelismo como con su propia madre. Literalmente. No sé, Está replicando la situación, lo que le
podía haber pasado con su padre. Bueno, a diferencia de su madre, decir que, claro, con esta vida tan caótica de, pues eso, estrenos, jornadas, o sea, que luego decir que, claro, al final se convirtió en un personaje un poco gris, porque un poco en el sentido, por ejemplo, como Britney, que ese caos que tenía ella de su vida lo trasladaba luego, por ejemplo, hay películas en las que al final no terminó apareciendo en pantalla porque pues, no se presentaba el rodaje Ya. porque... Que le afectó también a nivel profesional, a nivel personal. Sí, porque fue un caos. Sí. O sea, eso hacía que fuese una persona muy caótica. Bueno, se casó hasta en 5 ocasiones. Hay que tener ganas. La primera con 19 años. Destacó, bueno, como digo, Vincent Minnelli, perdón, con el que tuvo una hija, Liza Minnelli. Luego, más adelante, se casó con un productor de cine que también ejerció como manager, que fue Sidney Lumet. Con él estuvo bastantes años y él como que le ayudó a recatapultar o catapultar de nuevo, digamos, su carrera después de, digamos, todas las cosas turbias que ya se empezaban a saber de ella. Por ejemplo, él estuvo muy implicado ella participó, aparte de, obviamente, de Mago de Oz, en muchas otras películas, entre ellas, en plan, A Star is Born, y como que esta, entre otras películas, como que fue su segunda etapa, digamos, a nivel profesional. Pero bueno, igualmente, quiero decir, es una de las carreras más exitosas porque ella era cantante. Lo era todo. Ella lo era todo, bailarina, actriz, todo. Y bueno, el último marido fue Mickey Deans, que era un músico y empresario de clubes nocturnos. Y bueno, básicamente... Suena a otro cuadro. Bueno, no, se casaron unos meses antes y el tema es que él pues fue quien la encontró finalmente, que ya falleció, como os podéis un poco imaginar, la encontró, o sea, ella no era muy mayor cuando murió, me parece que tenía 47 años. Qué joven. Falleció el 22 de junio de 1969, la encontró en el baño de su casa en Belgravia, Londres, y básicamente fue por una sobredosis de lo que se tomaba, digamos, habitualmente, ¿no? Sí. Que se dice que es accidental, pero bueno, quiero decir. Ya. Dato así curioso, ella murió 6 días antes de los disturbios de Stonewall. Los de que se pusieron en Estados Unidos, que el origen, digamos, del orgullo LGTB. Sí. Pues eso. Y es muy curioso porque, bueno, esto yo creo que no lo vas a saber. Y esto es muy curioso. A ver. Bueno, aparte de que como dentro de la comunidad LGTB las personas como llenas de claroscuros, como podría ser con vidas así complicadas, suelen hacer que muchas personas empaticen con ella. Ella, vamos, básicamente es un icono dentro de la comunidad LGTB. Su hija Liza Minnelli también, que bueno, no menciona, pero tiene otras 2 hijas. Bueno, tenía Lorna Luft y Joy Luft del matrimonio con Sidney Luft. Sí. Bueno, el caso, ella, pues eso, un icono LGTB, y se... En esa época era como muy habitual usar una especie de contraseña cuando, pues eso, con la represión, el secretismo, ¿no? Dentro, pues eso, los clubes o no clubes, pero simplemente como para... Como un aviso. Como un aviso, como para que tú estás relacionándote con una persona con la que vas a estar seguro. Sí. Se hablaba de la expresión de eres amigo de Dorothy. ¡Ay, qué bueno! Con esa metáfora de que, claro, la canción de Over the Rainbow, de la película, que al final... Todo hilado, ¿eh? Sí, porque esa película, al final, el mensaje de Over the Rainbow, hay pues eso, un lugar mucho mejor, no sé, con ese mensaje, pues el personaje de Dorothy, y luego sumado a la realidad de ella, pues es como que se decían entre ellos, en plan, de eres amigo de Dorothy, en el sentido de... ¿Quién es Dorothy? Ya te imaginas. A ver, si dice eres si te dice eres Dorothy, o sea, ¿quién es Dorothy? Ya está, ahí no ya, es. ¿Te imaginas? Eres una persona que no está enterado del asunto. Claro. Y esto es como, bueno, mi amiga María lo va a entender. Bueno, o sea, que básicamente, o sea, unas amigas hicieron un brownie de Marijú. Sí. Y claro, me dijeron, hemos hecho brownie de María. Y yo, ¿desde cuándo María hace brownies? Pues lo mismo. Sí, literal. Básicamente.
Literalmente. Y bueno, ¿qué pasó con su madre? Así ya para no extendernos demasiado. Pues a pesar de este caos de vida, que bueno, ella tuvo muchos altibajos a nivel económico por su descontrol, ¿no? Pero a pesar de ello, pues cuando ya empezó a ser Judy Garland la actriz de éxito, se empezó a distanciar de su madre. Y claro, ¿cómo se lo tomó su madre? Evidentemente, no nada bien. No bien. Entonces, a partir de la década de los 40, su madre como empezó a aparecer en muchos tabloides así más sensacionalistas, dando pues declaraciones como que estaba desamparada, que su hija la había dejado tirada, que ella había sacrificado todo por su hija y que pues básicamente... Qué sinvergüenza, ¿eh? Sí. Es que hay que tener cara. O sea, le echaba la culpa, digamos, al equipo de ella, en plan de la estaban manipulando Claro, para a alejarla de ella. Hollywood, tal. Claro, ella en ningún momento se plantea que de repente haber, digamos, abocado a tu hija a ser adicta a según qué sustancias y a, pues literalmente haber arruinado su vida, en sea cierto el modo. motivo de O sea, esta ella no se consecuencia. plantea que eso sea una posibilidad. No. Muy bien. Y bueno, Itelgam, o sea, la madre, murió en 1953 de un ataque cardíaco en Los Ángeles tras años de distanciamiento con su hija. Sí. Y bueno, pues aparte tampoco en la mejor situación económica. Pero bueno, no quiero hablar como de karma, pero en cierto modo sí. Recoges lo que siembras. Recoges un poco lo que Es que siembras. es eso. Al final intentó, pues eso, aprovecharse de su hija, Ujú. exprimirla al máximo y al final, pues mira, te has quedado sin una hija. Y esto era un poco también lo que te quería preguntar, de si tienen derecho los hijos a odiar a sus padres o es como que tenemos que tragar con todo lo que tienen, ¿sabes? Para nada. O sea, yo creo que los hijos tienen derecho a lo que les dé la gana con respecto a sus padres en este sentido, porque si tú tienes un padre o que abusó de ti o así como la madre de Judy, yo entiendo que tiene que ser una catástrofe interna, Ya. ¿sabes? De pasarlo fatal y de sentir pues que tu familia, tus padres, tu madre, quien seas, se cae absolutamente y que a ti te deja eso un hueco, un vacío, un trauma, pues todo. Pero eso es consecuencia de algo. Entonces yo creo que al final el hijo o la hija tiene derecho a sentirse como quiera y a actuar como quiera y más si es en consecuencia o sea, de unos actos como estos, ¿no? Lo que tú dices, un poco de recoger lo que siembras. Es que yo estoy convencida. A lo mejor la vida me da una torta y no es verdad, pero yo ahora mismo sí que siento y pienso que recoger lo que siembras. A ver, es que con sí que respecto a esto. hay un mensaje como que está muy presente en la sociedad de, quizá por la herencia judeocristiana de que hay que poner la otra mejilla y este tipo de mensajes que en realidad están muy bien porque Y yo entiendo que en muchas entiendo dónde situaciones es, poner la otra mejilla porque te compensa, porque pero es quieres a la cierto, persona. es cierto que, claro, si te quedas sin esa mejilla, porque literalmente Si te mata tu madre, creo que, pues eso, no te como quedan mejillas. hay momentos, o sea, hay situaciones que son tan extremas que es que no te queda otra. O sea, más Totalmente. allá de esta idea de me alejo de ti por mi salud mental, que me parece bastante Porque tu madre te ha banal. quitado el esmalte de uñas. Exactamente. Eso es una Creo barbaridad. que, pues eso, hay casos y casos y creo que está incluso, ya no es que tenga el derecho, es que tiene todo el derecho a hacerlo, o sea, y es que debe hacerlo, o sea, está Totalmente. justificadísimo que lo haga. Evidentemente. Porque al final, quiero decir, o sea, cuando uno ya es hijo, pero empieza, digamos, a hacer su propia vida, es una persona totalmente independiente y al final tampoco le debes nada a tus padres por, entre comillas, haberte dado la vida. Quiero decir, o sea, es un poco básico decirlo así, pero es que tampoco has pedido nacer. Entonces, no es como que le debas nada a nadie por vida, porque esto no es un contrato de, no, como yo te da la vida, ahora me perteneces el resto de tu vida. no, para nada. Les debes, si ellos te dan amor y te dan felicidad y tú creces siendo un niño feliz y pues ya les lo debes devolverás o lo mantendrás si tú quieres. Claro, eso a nivel moral o ético, ese Sí, pero amor. es verdad que, por ejemplo, hay muchos padres que es como le dan todos los caprichos que quiera a su hijo, le llevan los Sí, no me mejores... refiero a No, caprichos. no, bueno, caprichos. Que, digamos, satisface todas sus necesidades, pero con vistas a, mira, yo te pagué la carrera, por ejemplo. Y entonces como que ya de alguna manera me lo debes. En plan, Sí, si tú llegas a hacer algo por esta carrera, me lo debes. pero eso es un cuadro. Eso Hay padres no que es. tienen esa Sí, perspectiva, total. ¿eh? Pero eso desde mi punto de vista es un cuadro.
O sea, tú al final, si decides, si tú tienes un hijo o una hija, es lo que te decía antes, es de por vida. Si tú tienes la capacidad de pagarles la carrera, de pagarles la educación, de hacerles la vida más fácil, pues es que es tu deber, ¿sabes? Y este niño no te debe nada por eso. Otra cosa, o esa persona, o ese adulto, lo que sea. Otra cosa es que tú hagas bien tu trabajo de padre y luego ese hijo se sienta que cuando tú seas mayor y no puedas moverte, va a estar a tu lado. Ya. Porque tú has estado para él siempre o para ella. Eso es que es distinto. Y bueno, voy a cerrar brevemente ¿Sí? mencionando el caso de una de las hijas de Judy Garland. He de decir que, bueno, aunque ella es una persona muy gris, porque he leído cosillas no tan bonitas de ella, porque al final llegó a tener una cierta posición social y ejerció, digamos, más que de diva, incluso de déspota y trataba... Era una persona difícil de tratar. De tratar. Pero, o sea, teniendo esto como en cuenta, todos sus hijos hablan bien de ella, no es como que le dediquen malas cosas. Y en el caso de Liza Minnelli, que bueno, su madre falleció cuando ella tenía poco más de 20 años, quiero decir. He querido destacar como una situación, porque bueno, Liza Minnelli luego, ahora es una, o sea, sigue viva, tiene 80 y pico años. Bueno, 80 años, ¿no? Creo que ha cumplido este año, Sí, me parece. pues fíjate que yo pensaba que tenía más. No, pues ¿Tiene por 80? ahí sí. Ella, bueno, es una actriz y también un icono LGTB. Sí. Ella no tuvo hijos, bueno, no ha tenido hijos porque por problemas, o sea, ella tuvo varios abortos espontáneos y como que ella tiene un poco de sueño frustrado de ser madre. Pero bueno, más allá de eso, en relación a su madre, hay una anécdota que ella habla de hay un espectáculo que fue el último de los últimos que hizo Judy Garland en el teatro. A ver, lo tengo por aquí. Sí, Liza y Judy at the London Palladium. Y bueno, ahí actuaron las dos, interpretaron como canciones del repertorio de Judy, entre ellas pues Over the Rainbow, que era es como cantar Umbrella si eres Rihanna. Que Rihanna no quiere cantar Umbrella, pero bueno, ¿me entendéis? Y ella habla de, o sea, yo vi el vídeo, o sea, porque está disponible en YouTube, y yo sentía como, bueno, aparte que se ve que Judy Garland es una tía muy divertida dentro de su caos, parece como que mira con muy buenos ojos, o sea, trata muy bien a la hija, como que la introduce muy bien, pero ella habla que dice, básicamente dice, tuve como una realización, bueno. Sí, como un momento de lucidez. Eso, justo, un momento de lucidez. Dice, empecé la noche como la hija de mi madre y ahora estaba en el escenario con Judy Garland. Y con esto se refiere a que hubo un momento de la noche en el que incluso a Judy le molestaba que ella pudiese opacarla, justo. Es como complicado. Sí, es que tienen pinta de ser personajes complicados. A ver, es que al final es como la Judy persona, al final no es lo mismo que la Judy artista. Entonces entiendo que para ella también, o sea, suponga un cambio. Es un shock. Y bueno, decir que aunque Liza Minnelli ejerció de cuidadora de su madre durante gran parte de su infancia, adolescencia, pues eso, estando pendiente de sus momentos, de sus crisis y todo este rollo que poco se habla de eso, de los hijos que ejercen de padres. Sí. No sé qué opinas. Pues es que es horrible. Pero ¿Es antinatural, de alguna manera? yo pienso que sí, como que no, o sea, te abocan a esa situación. A madurar más rápido. Claro, o sea, es que tiene que ser al revés. Otra cosa es que cuando sean mayores, pues tú sí ejerces como de padre, de esos padres mayores que no tienen la Como capacidad de parte del ciclo de la vida y Claro, tal. es otra cosa, pero en Hablo este prematuramente caso, de, pues eso, con 12 años, de claro, repente estar es pendiente de... totalmente antinatural, porque provocas precisamente lo ¿Y que tú has dicho. justificarías en ese caso ella no lo hace, por lo que Sí. entendemos? El, por ejemplo, distanciarse también de su madre, en ese caso de, es que está siendo una fuente de problemas porque tiene pues una serie de trastornos. Pues no sé si lo justificaría. O sea, obviamente habría que entrar en el caso, Claro, es pero que no estamos... están,
no tengo la info, pero Abramos así... en Sí, general. yo creo que no. Yo creo que no. O sea, no lo justificaría, porque también la madre es víctima, la niña es víctima. Es que en este caso lo vería mal, yo creo. Ya. No estoy segura porque no tengo como todo el contexto, pero por lo que sé, no lo podría justificar, pienso yo. No sé qué opinas. Ya, yo creo que es que, claro, al final, aunque las consecuencias para ti sean negativas, tú como hija, ¿no? Porque al final tienes una madre dependiente, Claro. es que tu madre fue una víctima. Mm. Entonces yo creo que eso pesa mucho. O sea que, ojo, tampoco se justifica el tener actos despreciables No, no, por no, el hecho no. de es que yo lo he pasado muy mal. No, para Pero nada. es verdad que en este caso particular sí que creo que Es todo se, consecuencia de algo, se juntan muchas se juntan cosas. muchas cosas muy, muy serias, o sea, Mm. o sea, Absolutas. muy absolutas, sí, muy extremas, Sí, quería total. decir. Y bueno, pues decir también que Liza, y con esto quería plantear como la idea de que si en esta relación de madre-hija existe como una especie de legado, que en el fondo es una especie de herencia de trauma, porque Total. es que un caso, o sea, un dato así curioso de la vida de Liza Minnelli es que ella también ha tenido problemas con tranquilizantes y demás. Y fue Ujú. a raíz de la propia muerte de su madre que para, digamos, sobrellevar el estrés y esto, le recetaron pues eso. Y se convirtió al final en una persona dependiente. Obviamente no al nivel de su madre, pero también ha Pero tenido una sí. vida bastante caótica en ese sentido y parece como que es un ciclo Constante. Ya. de nunca acabar. Mm. Que ahora porque Liza no ha tenido hijos, pero da a pensar que Probablemente. si hubiese tenido una hija u otro hijo, eh, pudiese repetir ese ciclo. Yo creo que es precisamente por eso que decíamos, de que recoger lo que siembras. Y hay una entrevista, bueno, no, no es una entrevista, de sus memorias, Kids Wait Till You Hear This, Yes. que dice ella, en referencia a esto que te digo de que ella se volvió dependiente, dice, fue su último regalo, una herencia genética o hereditaria de mi madre de la que no podía escapar. O sea, ella misma es consciente, entre Es que es comillas. muy duro. Pero sí, al final ella también creció con esas taras, esos traumas que jamás curó, que fue víctima también de esas taras de su madre y de esos problemas. Es que es imposible, yo creo, no caer en ello. No lo sé, pero me parece muy Es como interesante, ¿eh? comportamientos aprendidos también. Sí, total. O sea, igual que aprendemos Y las... subconscientemente, eh, quizás más adelante en la vida te enfrentas a unos problemas de los que no sabes salir porque la manera en la que tú has visto que se han resuelto esos problemas es a través de, en este caso, sustancias, ¿sabes? De evasión. Es que es muy complicado. Sí, o sea, sí que igual que yo creo que heredamos, que no es heredamos, simplemente es aprendemos, porque esto es aprendido. O sea, Total. al final es algo que tú vas aprendiendo que ves a tus padres. Igual que aprendemos las cosas buenas, ¿no? O sea, Mm, pues a cómo afrontar pues una ruptura, a cómo afrontar no sé, un fracaso profesional, a X sí, situaciones, también pues aprendes las cosas no tan positivas que puedan tener tus totalmente. padres. Y Totalmente. aunque yo creo que como que es cuestión como, o sea, todos los hijos de alguna manera reniegan de sus padres en un cierto momento de su vida, sobre todo adolescencia, ¿no? Ujú. Luego hay un momento de Bueno, no creo que reconciliación, sean todos, ¿eh? no todos, pero en mayor o menor medida ahí tiene que haber una ruptura porque Sí, si no, no hay paso a la total. adultez. Pero cuando ya estás como adulto, entre comillas, y empiezas a reconciliarte con tus padres, Ujú. ahí te das cuenta. Yo creo que hay un momento de, más que de reconciliación, de conciencia. Por lo menos desde mi experiencia propia, sabes que tus padres no son solo tus padres, son personas. Y a lo mejor algo que tú piensas que debería ser X, ellos han considerado que sí, y como son personas independientes de ti, tienen derecho a pensar Y. Ya. Yo creo que hay un momento en el que tu cerebro se termina de desarrollar y eres consciente de que tus padres no son solo tus padres, de que ves el espectro completo, Ujú. que en ciertos casos puede funcionar como una reconciliación por quizás ciertos problemas contigo mismo o con tus padres, y en otros casos simplemente un efecto de conciencia. No lo sé, tengo esa sensación. Quizás me equivoque, no lo sé. Ya. Pero ¿mm? No, no, o sea, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, tú, Yo tampoco voy a ¿qué hablar nos... muchísimo porque
Porque es que, madre mía, te pasas, Me Dani, te paso 4 pasas. pueblos, no pasa Pero nada. no pasa nada porque lo mío tampoco tiene tanta chicha. Creo que es interesante porque recojo el testigo de Liza Minnelli, que es, como bien decía Dani, un personaje con muchos grises, muchos claros, muchos oscuros, y tenía una relación bastante estrecha con la figura de la que quiero hablar, que es Michael Jackson. Que ahora encima con el Ahora, biopic está ujú, bastante a la orden del día. sí, sí, En verdad es sí. que hablar de Michael Jackson, bueno, en realidad también hablar de Judy es un poco complicado, pero bueno, Es muy, particularmente de él, o sea, creo que todo el mundo en mayor o menor medida conocemos su vida. sí, no hace falta contextualizar tanto, yo creo, pero decía que son muy cercanos porque Michael llegó a ser bueno, eran muy cercanos, llegó a ser el padrino de su boda con David Guest en 2002, que no Mm. sé qué marido fue este, porque yo creo que tuvo varios también, Mm. y protagonizaron una portada de OK Magazine que es histórica, en la que salen Elizabeth Taylor, Michael Jackson, Liza Minnelli, el marido, y una actriz que se llama Martin McCutcheon, es que no lo quiero decir mal, pero creo que lo he dicho mal, que es el interés amoroso de Hugh Grant en Love Actually, Ah. esta actriz. Ujú. Y es un portadón. La cuestión es que recojo este testigo porque me gustaría hablar de malos padres, en este caso de el que considero que es un terrible, terrible padre, que es Joseph Jackson, el padre de Michael Jackson, que tiene una historia similar a la de Judy. Creo que se puede trasladar mucho de lo que hemos hablado con Judy Garland en el caso de Michael Jackson, ¿no? Joseph Jackson murió en 2018, él nació en el 28, murió con casi 90 años. Hace poco, ¿eh? Sí, murió hace bastante poco, es que tenía 89 años. Y Michael, como todos sabemos, nació en el 58, murió en el 2009 con 50 años, en unas condiciones que yo creo que son bastante conocidas por todos, y tenían una relación muy truculenta. O sea, al Truculento. final Michael fue víctima de Abu Talib. Todas las palabras censurables. Sí, todo, yo lo voy a censurar todo. Uy, perdón, madre mía, lo que ha tenido que sonar eso. No pasa nada, no pasa No nada. pasa nada. Que, pues eso, fue víctima y nos reímos literalmente por no llorar, pero esto lo sabemos no porque nos lo volamos, sino porque sobre todo, aparte de que Michael rompió el grupo de los Jackson 5 cuando él tenía, creo que tenía 13 años, es en el 71. Bastante similar a Judy, ¿eh? Uh-huh. A nivel edad y de Sí, todo. sí, decidió romper el grupo familiar y tirar hacia adelante como con una carrera solamente como músico independiente, ¿no? Por su parte. Y su manager era su padre, al que despidió tras el éxito de Thriller, que fue en el 82, sí, justo. Disco que además, para que veamos la contrapartida, porque en este caso Michael sí que tuvo una contrapartida, estuvo dedicado a su madre, Catherine Jackson. En este caso tenía una relación estupenda con ella, la quería muchísimo y fue su apoyo durante todos estos años. De hecho, Michael cuenta en una entrevista a Oprah Winfrey en 1993, él decía, yo lo amo a mi padre, pero no lo conozco. Es como muy, es muy Hermético. vago. Sí, yo creo que él es muy vago con sus declaraciones por no hacer Ah, daño a su familia, a su sí. madre, etcétera, Por etcétera. protegerlos en realidad, que no debería justamente a su Sí, padre, pero bueno. pero él dijo algo en la línea de que Joseph Jackson iba a ver a Michael a su habitación y Michael se quedaba completamente bloqueado y se ponía a vomitar. Por parte de Joseph Jackson, él Qué dijo horror. que él daba de vez en cuando con el cinturón a sus hijos. Tuvieron 10 hijos, Catherine Jackson y Joseph Jackson. Uno de ellos falleció al nacer, era porque tuvo un embarazo gemelar. Uno de los gemelos nació y murió. O sea que eran 9, pero tuvieron muchos hijos y yo creo que lo que nunca perdonó Michael a su padre, más allá de su propia experiencia con él, fue la infidelidad constante a su madre. Porque Joseph Jackson llegó a tener hijos, bueno, en este caso Fuera del una hija matrimonio. fuera del matrimonio con otra mujer. Y de hecho Michael ofreció en numerosas ocasiones a su madre independencia económica y protección de su padre para que ella pudiese deshacerse de él en el sentido de divorciarse y
hacer su vida por su lado. Y no lo consiguió. Michael no consiguió que Catherine dejase a Joseph. Y creo que es toda esta historia, creo que es reflejo absoluto de todo lo que hemos estado hablando. En este caso, con esta contrapartida, que además no solo era por parte de Michael, también era por parte de, por ejemplo, Janet Jackson, que el disco de Rhythm Nation 1814, ese disco también está dedicado a su madre. Cuando murió Michael, la tutora legal, la que tenía la custodia de sus 3 hijos, Paris, Prince y Blanket, era su madre, Catherine Jackson. Y en la herencia, yo creo que todo esto se vio resuelto, toda esta relación extraña que tenía, porque hacia el final de la vida de Michael se le veía más con su padre. De hecho, hay alguna imagen en internet, si la buscas hay poquísimas, de Michael y Joseph. Hay alguna imagen de ellos juntos. Y yo creo que es más que Michael dio el paso de decir, bueno, pues vamos a dejar esto en un agua más tranquila, ¿no? Pero en la herencia no aparece su padre. En ningún momento lo incluye. Y dicen que es seguramente, o sea, no lo de la herencia, sino lo de la relación, por el hecho de que la madre de Michael le inculcaba mucho el hecho de perdonar. Ella sentía que el perdón era la base de la existencia y que el amor, el perdón, todos estos valores que además están muy hilados con las creencias de la familia, ¿no? Las creencias religiosas, como que él las aplicaba mucho. Pero en este caso tenemos a un padre absolutamente abusador, que empujó a su hijo hasta el final, hasta el máximo, y sin el que probablemente nunca hubiese existido Michael Jackson como figura artística, en el nivel en el que conocemos a Michael Jackson. Porque Joseph Jackson era cantante en su momento de un grupo, no sé si era de soul, me parece, y fracasó. En cuanto empezó a tener hijos, dijo, chao. Proyectó sobre ellos lo que él hubiese querido a nivel de fama, a nivel de, pues eso, de éxito internacional. Es que es justo también como la madre de Judy. Al final son Sí. padres que viven a través de sus hijos. Y eso me parece la realidad más triste, porque es que nunca va a ser tu vida. Y más porque dura. Es la vida de otra persona. Y se la estás destrozando y también. Se la estás destrozando, aparte de eso. Porque es cierto que Michael y todos sus hermanos tienen, yo creo que tienen la música dentro de alguna manera, ¿no? Eso yo creo que es innegable, la mayoría, pero eso es una cosa y otra. Es lo que les ha costado la fama a cada uno de ellos, ¿no? Que a Michael no se lo podemos preguntar. Literalmente. ¿Sabes? Entonces, no sé, la madre de Michael sigue viviendo, creo que va a cumplir 96 años. ¡Qué tía! Sí, sí. Y sale a veces con la Toya Jackson en alguna foto, se la ve a veces, muy de vez en cuando. Pero perfil como discreto. Súper discreto, pero es que ya lo era antes. A lo mejor ahora este año, con todo esto del biopic, vuelve a poner sobre la mesa. Yo creo que no, porque no, el biopic no está aceptado por toda la familia. Ah, no sabía. Paris no está de acuerdo con el biopic. La productora quería tratar y el director quería tratar el tema de Neverland. Los hermanos pagaron, creo que es 15 millones que se omitiese. Y hubiese un tijeretazo ahí para sacar otra cosa diferente. No sé, que entonces, vaya clase de biopic. No sé cómo será la peli, esto es lo que han estado contando porque se ha preestrenado ya, pero todavía... se ha hecho la premiere internacional. No sabemos cuándo saldrá este episodio, seguramente ya se haya estrenado, estrenadísimo. Sí. Ya tendremos un pensamiento... Pero bueno, en este momento que no lo hemos visto... Sí, todavía no lo sabemos, pero sí es cierto que esta película ha tardado mucho más en salir porque ha habido muchas movidas con la familia y porque no todos lo aceptan. De hecho, yo creo que Janet nos ha pronunciado, es que son muchos hermanos. Y sí que en la premiere he visto a 2 o 3 de los hermanos que alaban a Michael, etcétera, etcétera, y es verdad que su sobrino, Jafar Jackson, por lo que yo he visto, lo hace increíble y es que yo creo que el talento, como tema que tenemos que tratar, les corre por las venas, Dani, es que es brutal. Y yo creo que va a ser una experiencia increíble. Yo, como fan de Michael Jackson, que soy súper, súper fan, creo que lo voy a disfrutar mucho el ver los números en el cine, tal y cual. Pero sí que es cierto que ha habido mucha movida con la película, con el biopic y con los temas. A ver, es que a nivel, o sea, no, es una vida muy truculenta. Es que es la palabra otra vez, pero es que realmente, entonces, a la hora de llevarla a la gran pantalla,
entiendo que, porque hay, o sea, genera muchas reacciones, porque hay mucho secretismo también Sí, total. y no se saben muchas cosas. Entonces, cuando hay tantos ingredientes así misteriosos, es muy fácil caer en el morbo. Entonces yo puedo llegar a entender que lo hayan omitido, por ejemplo, lo de Neverland, Mm. que para los que no sabéis es el parque temático que tenía, no sé si era en su casa o no sé dónde, Sí, era el pero nombre de la villa la villa en la también. que pues traía niños, porque él pues siempre ha tenido un especial vínculo con los niños. Ahora, ¿qué clase de vínculo? Pues, Yo estoy pero convencida es, de que un vínculo de protección, sí, 100%. te mojas, yo no me mojo, Yo me mojo. Yo ya Porque, me mojo, es que siempre lo he pensado. A mí se me destrozó la infancia cuando ya, empezaron a pero quiero salir. decir, Ya, yo espero, es que es lo que yo es lo que espero, esperas, o sea, yo también lo espero, pero es que ¿sabes? Y pasan ahora cosas con lo de tan los feas, Epstein Files y es que todo hay cosas esto, muy feas. es que yo creo que Michael intentaba protegerles. Sí, sí, incluso el. Ay, no me acuerdo de su nombre, el actor de Solo en Casa, McCalkin, Macaulay Culkin. sí, eh, Macaulay Culkin. se pronunció en el juicio sobre ello. No sé, no sé, es un tema complicado, Es muy pero complicado. Yo realmente no me mojo 100% porque como no lo sé, pero es que hay testimonios, hay casos, es muy truculento todo este ya, asunto. jo, es Pero que. por otro lado, o sea, o sea, igual que puede ser en este caso victimario, en ese hipotético. Bueno, me retracto, no me mojo 100%. Vale, es que ves, ahora me estás haciendo cambiar de opinión. Que Es no, que que. no. No, pero sí, que tienes Me razón. parece bien también Es mi deseo, claro, o sea, realmente. o tu creencia sobre, o sea, al final muchas veces no pasa que tú conoces a alguien, o sea, o no a alguien, pero a alguien cercano y hay cosas que prefieres no saber. Sí, Pues este sobre caso, todo porque. este es uno de esos casos. Que a ver, esto queda fatal dicho porque estamos hablando de cosas muy feas. Pero me refiero que entiendo esa sensación de no querer saber genuinamente. Sobre todo en caso de artistas, de directores, de tal. Yo siento que hay que separar al La obra del artista. totalmente, pero en este Se nos caso. excede este episodio, lo podemos debatir. Sí, en este caso me gustaría que no fuese así. Pero bueno, para cerrar el capítulo, Sí. el episodio de hoy, que no sé cuánto será, yo tengo la sensación de que está siendo larguísimo, a lo mejor no tanto. Sí, está siendo largo. Sí, ¿no? Pero no pasa nada. Al final, Dani, Dime. tú eres el legado de tus padres por el título que tienen. O sea, el hecho de que tú existas, de que tu hermano exista en este caso, es el, la consecuencia de este título que tienen, ¿no? Sí. A ti, tus padres, ¿qué te han dejado? Uf. Como persona, no como artista, ¿sabes? Es muy complicado. O sea, creo. La respuesta corta es que me han dado todo. La respuesta larga es que pues me han dado una serie de valores, una serie de pues eso, principios, también una manera de ver el mundo, que también a lo mejor está condicionada pues por las oportunidades o no sé, o regalos o en el sentido cosas que me han dado ellos en todos los sentidos, a nivel pues personal, a nivel profesional y académico. Y no sé, o sea, es que, ¿qué me han dejado? Pues es que evidentemente hay una individualidad que se va formando con los años, pero esa individual no es un ente hermético o una burbuja que de repente ¡pum! Sale una persona completamente única y especial y no sé cuánto. Obviamente mis padres han influido mucho en esa construcción, Mm, pero es verdad que también se pasa muchas veces por alto lo que nos influyen otras personas que no son nuestros padres, o sea, porque puede ser tu hermano, puede ser tu prima, puede ser tu total. tío o tu abuelo materno, ¿sabes? Mm, Hay muchas personas que forman parte, digamos, de esta red o ni siquiera alguien familiar, un amigo de la familia o sea quien sea. Y creo que todos esos forman parte de eso. Ahora, particularmente, obviamente, pues sí que los padres, o en este caso, en mi caso, me han dejado todo. O sea, no me podría concebir a mí mismo si no hubiese sido a través de mis padres. Porque sería otra persona. mm, O sea, si yo a mí me hubiesen plantado en otra familia, en otro lugar, obviamente es que ni estaría en este podcast, ni estaría haciendo nada de lo que hago ahora.
o qué pienso ahora. Total, pues es muy bonito, ¿eh? Y bueno, tú. Es que yo creo que tenemos una concepción parecida. Yo siento, es que yo quiero a mis padres con mi vida, pero porque aparte de dármelo todo, a mí me han enseñado a vivir, o sea, siento que yo estoy súper ligada a ellos, porque la felicidad que siento, lo completa que me he sentido siempre, independientemente del contexto, de la situación, que puede ser más fácil, más difícil, más dura, más sencilla, yo siempre me he sentido plena, siempre me he sentido segura, siempre me he sentido apoyada y arropada por ellos. Y me han enseñado a moverme por la vida de una manera que siento que es única porque es suya, ¿sabes? En ese sentido, siento que soy reflejo de los dos. Y no sé, siento que soy reflejo también de su amor, que a día de hoy no es tan fácil decirlo y no es por dármelas de nada, es el simple hecho de que verles crecer de la manera en la que se quieren desde hace tantos años, a mí me ha dado vida y me ha dado esperanza y me ha dado muchas cosas que en otro caso no hubiese sido así, ¿no? Y es que sí, a mí me lo han dado todo también. Y siento que soy reflejo de ellos y que es que son los mejores, los dos. Ponen cada uno por su lado, es que es verdad. Son los mejores. Son los mejores. Los padres son los mejores. Sí, total, no sé. A mí me han dejado, a mí y a mi hermano también me lo han dado. Ya de rebote, de repente. No, es broma, es broma. Pero sí. Eso es lo que pienso yo. Bueno, pues si te parece, pues podemos cerrar el episodio. No sé si quieres rematar con algo. Son las 2 y no he comido. Ya, a mí me han crujiendo las tripas un buen rato, pero bueno, no pasa nada. Pues nada. Esperamos que os haya gustado mucho este episodio. Creo que es muy especial aparte. Yo creo que es el primero en el que empezamos como a abrirnos más a nivel más, personal. Sí. Porque creo que hasta ahora hemos estado un poco, bueno, encorsetados tampoco, pero cohibidos por el tema. Sí. Eran otros temas distintos y yo creo que este también nos ha dado Sí, más cancha para abrirnos más, para decir más lo que pensamos, para hablar entre nosotros. No sé, espero que os haya gustado porque yo lo he disfrutado Sí. un montón. Yo también. Esperemos que no se haya quedado excesivamente largo, que sí. Seguro que sí. Pero bueno, espero que al menos se haga entretenido y que os guste. Y pues nada, nos vemos la En el próxima, siguiente. que va a ser pues muy increíble también. Como todos. Y eso, podéis irnos dejando pues recomendaciones de cosas que os gustaría que hablásemos o que tratemos en el podcast. Y no sé, ¿qué más? Pues poquito más. Que todo lo que decimos, lo vuelvo a decir, es nuestra opinión, que no Que es la puede verdad ser pura absoluta, nos podemos que estar equivocando. podemos liar la parda con lo que decimos, lo sentimos muchísimo. Sí, además que es que en este episodio... Sí, tela, Así que Cuando bueno. lo edite voy a decir, Dios. Así que nada, bueno. Hasta la semana que viene. Chao.